Últimas noticias 11 de enero 2019, tras posesión, Maduro ordena ejercicios conjuntos de tropas y milicias. Habla de operaciones cívico-militares. Milicia tendría según el gobierno 1,6 millones de miembros. Luego de la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, la cual ha sido rechazada por varios países, el polémico mandatario le ordenó a los altos mandos del país alistar ejercicios militares dentro de un mes, al tiempo que pidió una revolución de las Fuerzas Armadas. He dado la orden para que hagamos las primeras operaciones integrales cívico-militares de defensa nacional. Toda la Fuerza Armada desplegada defendiendo el territorio, unida con el pueblo defendiendo nuestra patria, dijo Maduro en un acto con militares horas después de jurar de nuevo como presidente. Añadió que los ejercicios se realizarán entre los próximos 10 y 15 de febrero, y coincidirán con las celebraciones por el bicentenario del Congreso de Angostura, que creó la primera constitución del país. Aunque no adelantó cómo será la revolución, sí dijo que tocará la doctrina militar y el sistema de armas, que tiene en Rusia y China a sus principales proveedores. Además, pidió que la milicia, un cuerpo con más de 1,6 millones de civiles según ha informado en el pasado el propio Maduro, sea integrado de alguna manera en el entrenamiento y despliegue a las fuerzas profesionales. Estas declaraciones se dan tras el incidente entre la Armada de Venezuela y dos buques de la empresa ExxonMobil, que exploraban, a finales de diciembre, aguas que el país caribeño y Guyana reclaman como suyas. ¿Qué es la milicia bolivariana? Los parás del régimen de Maduro. ¿Quiénes la conforman? La milicia, que depende de la presidencia, está formada por hombres y mujeres civiles, quienes hacen parte de ella de manera voluntaria. Usan un uniforme color beige y lo único que reciben es la indumentaria. Según la BBC, solo quienes tienen funciones más continuas, como la seguridad en hospitales, reciben un salario mínimo. Todos los sábados reciben instrucción militar, práctica y teórica, durante 5 o 6 horas. Cada batallón puede estar compuesto por hasta 300 voluntarios, agregó la cadena británica. A diciembre del 2018, el número de miembros de la milicia bolivariana era de 1,662.338. En menos de un año, la milicia incrementó 3 veces su capacidad, pasó de 400.000, en abril del 2018, a 1,6 millones en diciembre. Esto, según el gobierno, porque analistas de la realidad venezolana consideran que no llegan a esa cifra, si bien su carácter de fuerza armada no formal potencia su peligrosidad. Y también cuenta con su día. El 13 de abril fue designado, mediante decreto presidencial número 7362, como el Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y de la Revolución. El siguiente objetivo del grupo es llegar a los 2 millones. Para lograrlo, están convocando a personas de entre 18 y 30 años a que se enlisten. Las funciones. Lo principal que hace la milicia es, en palabras de Maduro, defender el territorio nacional. Asimismo, ha agregado el mandatario, el grupo debe estar pendiente de agresiones externas provenientes de Estados Unidos, Colombia y Brasil. Dentro de sus responsabilidades también están hacer inteligencia y contrainteligencia popular y estar siempre a la defensiva.
Aunque, sobre el papel, sus miembros no están armados, Maduro no descarta darles un fusil a cada uno, sobre todo si se llega a tener algún conflicto internacional. Esa situación empezaría a concretarse con los ejercicios ordenados para el mes de febrero. En abril del año pasado, di una orden, un año para llegar a 1 millón de milicianos y milicianas, y lo han logrado en tiempo récord de 8 meses. Eso fue lo que dijo, en diciembre pasado, Nicolás Maduro sobre la llamada milicia bolivariana, el cuerpo de civiles armados que su régimen ha promovido y cuyo origen data del 2008, durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez. El mandatario, además, aseguró en ese momento que la cifra oficial de miembros de la milicia era de 1,662,338 de hombres y mujeres de todo el país. Pero, ¿qué es este grupo de personas? ¿Por qué es importante para el régimen de Venezuela? ¿Y cuáles son sus funciones? La formación. Legalmente, la milicia bolivariana de Venezuela se formó en agosto del 2008. En ese momento, Chávez creó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que concibió la milicia como un grupo que complementa a las Fuerzas Armadas venezolanas. El entonces mandatario quiso que fuera considerada como la quinta fuerza militar del país, incluyéndola en la Constitución, pero una derrota en un referendo no se lo permitió. Junto con el Ejército, la Armada, la Aviación Militar y la Guardia Nacional, la milicia tiene como principal función defender al país y al socialismo bolivariano. Esas funciones, en la realidad, los convierten en una fuerza paramilitar que en varias ocasiones ha actuado violentamente contra los opositores de Maduro. Siguiente noticia: ¿por qué sin las Fuerzas Armadas Maduro no podría sostenerse en Venezuela? El ejército controla desde la petrolera PDVSA, hasta ministerios, televisoras y un banco. El gobierno de Nicolás Maduro es un fenómeno telúrico continuo, pero el mandatario sigue en pie. Este jueves asumió un nuevo periodo de 6 años al que no habría llegado sin su principal sostén, los militares. No cesa de agradecerles tanta lealtad y disciplina, que premia con vasto poder en el gobierno y la economía. Hoy, el presidente navega con sus generales en la misma balsa, y su investidura fue reconocida por la Fuerza Armada en un acto especial. La cuota militar en el Ejecutivo fue de 25% en tiempos del fallecido líder y teniente coronel Hugo Chávez, 1999-2013. Con Maduro llegó a 43,7% en 2017 y hoy se ubica en 26,4%, según la ONG Control Ciudadano. De 32 ministros, 9 son militares y dirigen carteras como Defensa, Interior, Agricultura y Alimentación, además de la petrolera PDVSA que aporta 96% de los ingresos del país y el servicio de inteligencia. Los ministerios ya no representan fuentes de riqueza como antes. Los militares prefieren manejar la importación y venta de alimentos subsidiados, dijo Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, sobre la merma en el gabinete. Un televisora, un banco, una ensambladora de vehículos, una constructora y una compañía minera, petrolífera y gasífera refuerzan la influencia de los militares, que según analistas creció a medida que Maduro se hacía más impopular. No en vano el mandatario considera a la Fuerza Armada la columna vertebral del país, que pasó de ser uno de los más prósperos de América Latina a padecer la peor crisis económica de su historia moderna.
Venezuela tiene 365.315 efectivos y 1,6 millones de milicianos civiles. Además del respaldo militar, Maduro cuenta con amplio control político. El Parlamento es el único poder que el oficialismo no domina, pero fue sustituido en la práctica por una Asamblea Nacional Constituyente 100% chavista. El diablo en los cuarteles. A la gratitud de Maduro, la cúpula militar que pomposamente se declara chavista, nacionalista y antiimperialista, responde con frecuentes declaraciones de lealtad. En vísperas de la investidura, ignorando el llamado del legislativo a respaldar un gobierno de transición, el alto mando expresó su irrestricto apoyo al presidente, considerado ilegítimo por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos, incluidos los gobiernos que conforman el llamado Grupo de Lima. Maduro se apoya en los militares, y estos, en Maduro, para beneficiarse económicamente y evitar ser objeto de medidas judiciales posteriores a una derrota del régimen, comentó el politólogo Luis Salamanca. Otros especialistas como Benigno Alarcón creen que el empoderamiento a los uniformados opera como un chantaje para hacerlos corresponsables de la crisis y vulnerables a juicios por corrupción y violaciones de derechos humanos. Maduro se apoya en los militares, y estos, en Maduro, para beneficiarse económicamente y evitar ser objeto de medidas judiciales posteriores a una derrota del régimen. Pese al empeño por mostrar una fuerza armada monolítica, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, admite que el diablo ronda los cuarteles. Dos generales figuran entre los 25 detenidos por un presunto atentado contra el mandatario el pasado 4 de agosto, cuando dos drones cargados de explosivos estallaron cerca de una tarima donde encabezaba un acto militar. Unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspirar contra el gobierno, según San Miguel. El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. En septiembre último, The New York Times reveló que diplomáticos estadounidenses se reunieron con militares que tramaban un golpe de Estado finalmente abortado. Posterior a ello, el presidente Donald Trump dijo que si los uniformados quisieran podrían derrocar a Maduro, quien denuncia que la Casa Blanca tiene listos 120 millones de dólares para comprar oficiales. Hundirse o salvar el pellejo. Asegurando que ya existen fracturas, el exiliado expresidente del Parlamento, Julio Borges, considera que la Fuerza Armada es el último eslabón para lograr la caída de Maduro. No se equivoquen, suele responder Padrino a esos planteamientos. En un contexto en que pocos escapan a la escasez de alimentos y medicinas y a la hiperinflación, unos 4.309 efectivos abandonaron las filas de la Guardia Nacional en 2018, según una lista filtrada desde el organismo y citada por Control Ciudadano. La ONG estima que unos 10.000 miembros de la Fuerza Armada pidieron la baja desde 2015. Para Salamanca, altos oficiales se debaten entre seguir con Maduro a riesgo de hundirse con él o salvar el pellejo sometiéndose a la justicia de países como Estados Unidos, que sancionó a varios militares con prohibición de ingreso a ese país y confiscación de bienes. Las sanciones van a apretar a los miembros de la familia, a los hijos, y les va a poner la vida dura, los van a obligar a volver a Venezuela o negociar con los países que están tras esto, a cambio de delaciones. Esto podría vencer la resistencia interna, señala. Las sanciones van a apretar a los miembros de la familia, a los hijos, y les va a poner la vida dura,
los van a obligar a volver a Venezuela o negociar con los países que están tras esto, a cambio de delaciones. Esto podría vencer la resistencia interna, señala.